tal? ¿Cómo está? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa de YouTube en donde analizamos los temas de la cotidianidad con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá. Y el tema que nos aborda el día de hoy ha sido un tema muy pedido por usted. Recuerde dejarnos sus comentarios, los temas que le interesan, todos los estoy leyendo y de ahí estoy construyendo estos videos para usted. Y como le decía, el tema que vamos a abordar es cómo lidiar con una pérdida. ¿Qué podríamos decir desde un punto de vista psicoanalítico sobre esto, sobre el duelo específicamente, ¿no? Es un proceso similar para otro tipo de pérdidas, por ejemplo, la pérdida del trabajo o la pérdida de alguna capacidad física o de alguna relación amorosa, pero vamos abordándolo desde el duelo específicamente, que eso ha sido lo que nos han remarcado ustedes en sus comentarios, y este es un tema bastante complejo, como muchos otros, ¿no?, que hemos abordado, pero vamos intentando primero entender qué es lo que sucede en nosotros, ¿no?, qué sucede en nuestro inconsciente, en nuestro psiquismo cuando perdemos a alguien. Y es una situación muy difícil de representar, es la definición como tal. Porque fíjese qué es lo que sucede. Primero que nada, cómo vamos estableciendo esas relaciones, porque no es lo mismo perder a un tío lejano, ¿no?, que perder a un hermano o que perder a un padre. Y sin embargo, lo vamos viendo como si fueran eventos traumáticos que siempre están a la distancia, pero todos de alguna manera vamos a tener que sobrellevar esto. Y vamos teniendo muchas ideas y fantasías de cómo debería de ser la manera correcta de hacer esto, cómo deberíamos de sentirnos, cómo deberíamos de afrontarlo. Y las más de las veces, para variar, ¿no?, vamos teniendo una información medio cruzada, medio extraña y bastante fantástica, ¿no? He llegado a ver en sus comentarios y en otros momentos, ¿no?, que la gente dice que son 15 días o que son 6 meses lo que uno debe de pasar en duelo. Pero ¿qué es esto de un duelo? Y como le decía, primero, ¿cómo es que se van estableciendo estas relaciones? Algo en algún momento le llegué a comentar que este mundo está hecho de vínculos. Nuestro mundo humano, nuestros círculos sociales, nuestra vida entera está hecha de vínculos. Esa capacidad de vincularnos es lo que nos va generando tantas complejidades en nuestra manera de vivir y realmente es lo que enriquece nuestra experiencia como personas. Si vamos tomando eso como una piedra fundamental de nuestra experiencia, el perder uno de estos vínculos forzosamente se va a vivir como algo traumático. Esto es algo inevitable. Y en un primer momento, ¿cómo nos vamos enlazando con esa gente? Uno podría pensar por familiaridad, ¿no?, tal vez por vínculos de sangre. Mi hermano, ¿no?, con mi hermano yo crecí toda mi vida, me vio en la adolescencia, en la adultez, lo llegué a ver que se casara o él me llegó a ver que yo me casara y de repente muere y se acaba ese vínculo para nosotros, ¿no? Pero es algo, como le decía en un principio, muy difícil de representar. ¿Por qué? Porque no esté ese hermano o porque no esté ese ser querido, no lo he dejado de querer. Sin embargo, lo que me está mostrando la realidad, lo que estoy viviendo, es que esa persona ya no está conmigo y ya no va a estar conmigo. Y eso es en donde se genera ese momento traumático, en el pensar que vamos a tener que seguir sin esa persona. Y esto invariablemente nos va a doler. Esto es otra de las expectativas que vamos teniendo, que si nosotros estuviéramos fuertes mentalmente o si nuestra fuerza yoica, si le quiere poner así, fuera suficiente, no deberíamos de sentir un dolor o no debería ser tan grave. Y la realidad es que no es así. No es algo que se atenúe por nuestra fortaleza. Sin embargo, hay momentos en los que podemos ver cómo a partir de ese evento traumático surge una fragilidad que había estado de alguna manera escondida. Personas que caen en la depresión, personas que pueden llegar a tener episodios psicóticos o que, bueno, realmente es un abanico de posibilidades las cosas que pueden llegar a suceder. Y esto se desencadena a partir de esa pérdida. Pero hay que entender cómo esto es doloroso para todos. Y otra cosa que es muy importante entender desde un principio, ¿no?, antes de que sigamos elaborando, es que esto nunca nos va a dejar de doler. Y seguramente pues ya pelaron los ojos muchas personas. ¿Cómo que nunca me va a dejar de doler?, ¿no? O sea, entonces me voy a sentir así de mal siempre. Y la realidad es que ese dolor no va a desaparecer, pero va a cambiar en su intensidad, dependiendo de cómo nosotros vamos a ir reacomodando nuestra vida. Porque eso es un paso necesario al momento en el que perdemos a alguien. Como le estaba diciendo en un principio, esta persona con la que nosotros nos hemos podido vincular,
Lo estábamos poniendo en el ejemplo de un hermano, pero imagínense, por ejemplo, con los padres. Nosotros, desde que empezamos a existir, estaban ahí esas personas. Nosotros hemos visto nuestra vida alrededor de esas figuras. Hemos tenido muchísimas experiencias, seguramente incontables experiencias, con esas personas a nuestro alrededor, sirviendo como un punto de guía, como referencia, ¿no? Para mi propia experiencia y para lo que están esperando los demás de mí. Entonces, imagínense el lugar tan importante que tienen estas personas. Al momento en el que esta persona deja de estar, ya no está con nosotros porque muere, queda un hueco, y es un hueco inllenable. Esto es algo que feamente muchas personas van intentando lidiar con este tipo de pérdidas, intentando rellenar, ¿no? Y definitivamente con los padres no se puede hacer de esa forma. Pero fíjese cómo va siendo la experiencia para muchos de nosotros, en donde esos primeros contactos con la muerte de un ser querido son con una mascota que tenemos, ¿no? Tal vez con un pececillo que nos pudieron comprar, con un perro. Y en el momento en el que este animalito por alguna u otra cosa fallece, se va teniendo este impulso de querer rellenar ese espacio. Y esto es una cosa dañosísima para nuestro desarrollo. ¿Por qué? Porque entonces se murió Pelos y ahora tenemos a Pelos 2. Y ni siquiera el nombre le cambiamos, ¿no? Le seguimos diciendo Pelos. Y esto lo van haciendo los padres de alguna manera, ¿no? Mal, pero con la intención de que el niño no sienta esa pérdida, que ese hueco se tape. Lo curioso del asunto es que eso es un hueco intapable, porque ya no es Pelos, ¿no? Pelos 1. Porque todo lo que hemos vivido con ese animalito, así lo pongamos en ese tipo de relación, que son más básicas, ¿no? Que con los seres humanos, pero no es el mismo. Y cuando nosotros ya estamos frente a una pérdida de una persona que realmente fue significativa para nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar meter a otra persona, porque muchas veces ese ha sido nuestro actuar. Es la idea de que como siento un hueco, debería de rellenarlo, debería de taparlo, no me debería de doler, no debería de tener estas sensaciones desagradables porque eso es malo. Y esto es otra vez parte de nuestra educación. ¿Cómo vamos pensando que el dolor de una pérdida o la tristeza son sentimientos malos? Cuando no lo son. Cuando realmente la tristeza que sentimos es el dolor de elaborar esa pérdida. La tristeza es por la ausencia de esa persona, por todas las cosas que vamos reflexionando, que ya no van a continuar. Eso es algo que no podemos descartar de nuestra experiencia. Eso es algo que no nos podemos brincar. Eso es lo que duele al perder a alguien. Y eso es lo que no va a dejar de doler nunca, pero va a bajar su intensidad, como se lo estaba diciendo. ¿Y a qué me refiero? ¿No? Porque estuvo medio alarmante esto de nunca nos va a dejar de doler, pero vamos entendiéndolo por qué, ¿no? Primeramente porque ya no va a haber otra persona que sea igual a esa persona, porque esa persona ya se perdió, ¿no? Y esto es algo que muchas veces es lo que más trabajo nos cuesta elaborar, ¿no? Porque vamos intentando hacer un montón de ideas de cómo esa persona sigue con nosotros, y esto es lo que va retardando muchas veces un proceso más saludable de un duelo. ¿Por qué? Porque entonces pensamos que nos están visitando en los sueños, ¿no? Que me va a cuidar desde algún otro lugar, como si fuera algún tipo de ángel guardián, que me lo voy a encontrar en otra vida, o que me lo voy a encontrar en algún plano superior cuando yo muera. Y todas estas cosas van entrando dentro de ese como región de las creencias que cada que hablamos de esto hay alguien que se va a sentir ofendido, pero intente continuar con por qué va sucediendo esto, ¿no? No es un ataque hacia una creencia o hacia la fe de alguien, sino en cuál es la intención de hacer este tipo de reflexiones, ¿no? Cómo vamos tomándolo como si fuera un hecho inamovible. Y muchas veces esos hechos o esos dogmas nos van dificultando muchísimo más de lo que debería el poder pasar de una manera, como le decía, más saludable un duelo. ¿Por qué? Porque entonces, fíjese cómo se van haciendo todas estas explicaciones, que no nada más es lo bonito, ¿no? Todo fuera con que esa fantasía solamente quedara en lo bonito, sino que si ya estamos hablando sobre los espíritus, entonces algo me quiere decir esta persona que se fue. Esta persona se fue en mucha angustia, entonces no va a descansar hasta que yo esté feliz. O yo le hice una última promesa a esa persona y me va a estar siguiendo toda mi vida hasta que yo cumpla con eso, con su expectativa. Entonces, imagínense, ni muertos, acabamos lidiando con esa pérdida. Y eso es lo que va obstaculizando, ¿no? Hay muchas personas que piensan que es un consuelo
esta parte, ¿no? Sobre las creencias, sobre todo lo que sucede después de morir. Pero antes de empezarnos a meter con una cuestión sobre la religión o sobre las propias creencias que se vaya teniendo, vamos analizando qué es lo que sucede y qué es lo que nos duele principalmente. Y lo que nos duele es que esa persona ya no va a estar en nuestra vida de la manera en la que había estado antes, que eso también es algo muy importante de entender, porque esa persona ya dejó una huella en nosotros, esa persona ya nos formó de alguna manera. Muchas partes de esa persona continúan en mí como otra persona, no como él o como ella, sino en la manera en la que me modificó el haber estado con esa persona. Y eso es lo que sí permanece, esas experiencias que pudo haber dejado esa persona. Sin embargo, el dolor es que esa persona ya no va a estar como estaba antes, ¿no? Si usted quiere pensarlo alrededor de las creencias, que tal vez en algún momento podamos hablar un poquito más a profundidad, pero es un tema complicado justamente porque se siente algo ofensivo, pero no es por decir si esto es verdad o esto es mentira, sino realmente pensar cuál es la complicación o cuáles son los beneficios de este tipo de estructuras de pensamiento y cómo vamos dándole como esta justificación para menguar de alguna manera el dolor, pensando que esto nos va a hacer sentir mejor, cuando lo que duele es que aunque sabemos que todas estas cosas van desde un lado de las creencias y de alguna manera muchas son como una mentirita blanca que nos decimos a nosotros y que se los decimos a otras personitas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, a los niños. Es que ¿qué va a pasar con fulanito? Es que fulanito está en el cielo, ¿no? Y ya decimos, a ver, no, pero en mi libro dice que los animales no se van al cielo, nada más nosotros nos vamos al cielo, pero ya le dijimos una mentira al niño. Y si se fijan, es exactamente el mismo tren de pensamiento que con nosotros, ¿no? Pero pensamos que los animales de alguna manera son menos que nosotros, aunque somos animales. Pero es pensar que nos estamos mintiendo. Y ahí es en donde, por más que haya esta creencia, nos va a estar generando un conflicto. Porque la tristeza entonces es todavía una cosa más elaborada de complicar, porque entonces ya también estoy fallando mi fe, ya también estoy fallando a las creencias. Seguramente el hecho de que yo piense de esa manera está entristeciendo a esta persona que ya falleció, o lo estoy defraudando en el otro mundo, en la otra vida en la que esté esta persona. Entonces se va dando cuenta cómo es algo que va a complicar más la situación realmente, cuando la realidad y lo que tendríamos que empezar a elaborar como experiencia es la ausencia de esa persona y cómo todas estas cosas que habían funcionado en nuestra vida alrededor de esa persona van a tener que reacomodarse. Eso es a lo que nos referimos cuando hay un periodo de duelo. No hasta qué día vamos a dejar de llorar todos los días. Eso es algo muy distinto. El duelo tendría que ver con el reacomodar todas estas conexiones que habían con esa persona. Porque imagínense, ¿no? Si perdemos a una pareja, si enviudamos. Imagínense todas las cosas que habíamos estado viviendo juntos, todas las cosas que eran parte de nuestra cotidianidad, desde el despertarnos junto a alguien. Y esto, en esos primeros momentos nos vamos a despertar y nos va a traer otra vez la sensación, aparte de todo lo que sucedió antes de la muerte, ¿no? Que muchas veces hubo algún periodo de agonía, que hubo una enfermedad, ¿no? Y esto se nos va a estar refrescando constantemente con cada momento en el que nos vayamos encontrando con que esa persona ya no está. Y eso específicamente es a lo que me refería con que no nos va a dejar de doler, porque esa persona nunca nos va a dejar de hacer falta, por todo lo que significó para nosotros esa persona. Y esto es algo que en su momento Freud, ¿no? Que últimamente traigo las citas de Freud frescas, ¿no? Pensando en todo esto, decía que ese dolor que se siente por la pérdida de alguien es la evidencia del gran amor que se tuvo por esa persona. Y esto es pues bastante cierto, si seguimos en esto que le estaba platicando. Mientras más vamos depositando afectos en esta otra persona, más se va a sentir la pérdida de ese mismo. Y esto es algo totalmente normal, totalmente natural y algo que es parte de nuestra experiencia humana, es algo de lo que no nos vamos a poder zafar. ¿Y qué es lo que se debería de hacer entonces? ¿No? Porque esa es la pregunta. Pues, al principio habíamos dicho que 15 días, que 6 meses, que 2 años. ¿Cuánto tiempo tarda alguien en elaborar un duelo? Y esto es una característica distinta para cada persona. Esto tendríamos que pensarlo como estos umbrales que en algún momento habíamos platicado, por ejemplo, sobre la tolerancia a la frustración o sobre el umbral de atención que tenemos, el umbral de dolor. Esto es distinto para todos nosotros. ¿Qué tan fácil es para nosotros, psíquicamente, movilizar todas esas conexiones que estaban con esta persona? No quiere decir que se nos va a olvidar, ¿no? Que esto es otra cosa, es que te va a dejar de doler cuando olvides a esa persona. Imagínense qué cosa tan horrible, ¿no? Que tuviéramos que borrar
la experiencia y todos esos momentos con esa persona para que nos dejara de doler. Es como si nos lo quisiéramos arrancar, ¿no? Y no es el caso, no, ni siquiera es necesario que suceda esto. Pero esto es algo que también va surgiendo ahí en esa plática, como si fueran estos como consejitos, ¿no? Es que quita todas las fotos de esa persona porque te lo va a estar recordando. Y uno diría, ¿cuál sería la intención de quitar todas esas fotos? Porque efectivamente hay muchas cosas que vamos a tener que hacer, ¿no? Y que otras de las cosas que nos van dificultando, si se fija, es qué tanto de nuestra vida queremos mantener igual sin esa persona con nosotros. Por ejemplo, cuando alguien muere y dejamos su cuarto igual, ¿no? Y van pasando los años y todavía lavamos las sábanas o no queremos lavar nada para que siga oliendo esa persona. Esto va a ser imposible que nosotros podamos elaborar esa pérdida, ¿no? Porque estamos todavía esperando a esa persona. Eso es lo que lo va haciendo todavía más complicado. O que estemos yendo todos los días el cumpleaños, el aniversario luctuoso, el aniversario de bodas, todos los días al cementerio, ¿no? Si está el cementerio. Uno podría decir, bueno, pero es un momento de recordar. Pero fíjese también cómo nos vamos clavando en recordar las cosas más horribles, ¿no? Nos vamos clavando en hoy fue el día que murió fulano de tal, ¿no? Oye, también cumplía años, ¿no? Hoy fue el día que hizo tal cosa, ¿no? Pero siempre nos vamos acordando y bueno, se vuelve a hacer todo este ritual. Y hay que entender que en un primer momento esos rituales son importantes. Y esto creo que es parte del uso bastante benigno que puede tener todo esto alrededor de nuestras creencias. Todo lo que tiene que ver con un velorio, por ejemplo, o con las misas que se le pueden hacer a las personas, es algo que de alguna manera nos va ayudando a elaborar la experiencia. ¿Por qué? Porque estamos todos juntos, porque estamos velando a la persona, porque está su cuerpo ahí, nos empieza a hacer como un chequeo de realidad que esa persona ya está muerta, ¿no? Y eso es muy, muy importante y muy necesario. El asunto es cuando ya empezamos a meter todas estas fantasías de cómo vamos a regresar y dónde nos vamos a encontrar, ¿no? Que, como le digo, entra en el territorio de las creencias de cada quien, pero también hay que ver cómo ese tipo de cosas nos van haciendo que nos duela mucho más, por lo general, lo que está sucediendo. Entonces, ¿cómo es eso de descolocar? Porque decíamos que si las fotos las dejamos o no las quitamos, o fíjese, estábamos pensando en el cementerio, pero ¿qué pasa con las cenizas de esa persona si lo tenemos de esa manera, ¿no? Que las tenemos ahí colocadas en la chimenea. ¿Qué tan difícil se vuelve elaborar esta separación con esa persona? No es una cuestión de ir quitando las fotografías, de tirar toda su ropa, pero hay que entender cuál era la función de todo esto que teníamos, ¿no? Las fotografías no quiere decir que las vamos a tirar, ¿verdad? O que las vamos a quemar. Pero hay muchas cosas que van a tener que reorganizarse en nuestra vida. Porque si no, es como si esa persona siguiera con nosotros. Y esto es lo que nos va doliendo. La expectativa de que esa persona siga ahí y la realidad que se nos impone de que ya no está. Entonces ahí es en donde todas estas cosas sí se vuelven un obstáculo. ¿Por qué? Porque esas fotos seguramente van a poder caber en un álbum. Porque la ropa de esa persona es algo dificilísimo de pensar, ¿no? Pero ya no la va a necesitar. Y vamos a tener que desalojarla tarde o temprano. Hay que entender algo con todo esto. No hay un límite de tiempo sano que pudiéramos decir en el calendario. ¿Hasta qué momento yo tendría que guardar esto? ¿O hasta qué momento tendría que hacer yo lo otro? No lo podemos calendarizar de esa manera. Pero sí es algo que tendríamos que pensar como finito, como algo que va a llegar el momento de hacerlo. Por como le decía en un principio, tiene que ver con ese umbral, con qué tan fácil va siendo para nosotros, cuál es la característica de nuestra libido para ese tipo de relaciones. Que tampoco sirve como estar sacando una regla para ver si yo soy de esto o de aquello. Es algo que uno va sintiendo. Qué tan difícil nos es, por ejemplo, para cuestiones más sencillas, ¿no? Deshacernos tal vez de una prenda que yo quería mucho, que ya está toda agujerada, ¿no? ¿Qué tan difícil es para usted? Entonces ahí ya se puede hacer una cierta traducción de qué tan difícil es para nosotros separarnos de esa mentalidad o de ese vínculo que teníamos con esta persona, ¿no? Esto es algo que cada quien va a tener que ir viviendo, pero sí tenemos que poner muy claro que nuestra vida tiene que cambiar. Y otra vez regresando, que no es algo que nos va a dejar de doler, sino que tendríamos que entender que nos va a ir doliendo cada vez menos, mientras más de estas cosas se vayan reacomodando en nuestra vida, hasta llegar a un punto mínimo, hasta ese dolor de la nostalgia, que nos va a acompañar el resto de nuestra vida, dependiendo de cómo haya sido esa relación, ¿no? Y que eso es normal, que eso es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. La idea de salud no tiene que ver con no sentirnos tristes, sino con que esa tristeza no invada toda nuestra vida. Y esto, aún hay momentos en los que es imposible de evitar. Si es una relación tan importante, ¿cómo no nos vamos a sumir en la tristeza? Y tendríamos que entender que nos debemos de dar permiso de sumirnos un ratito en esa tristeza, realmente de permitir que nos duela,
de darnos un momento para extrañar a esa persona, para poder elaborar esta situación. No es algo a lo que deberíamos de estarle corriendo. Y si usted tiene una persona que está sufriendo de esto, tampoco es algo que deberíamos de estarlo llevando al cine o llevándolo a comer dulces para que se le olvidara. Es una situación muy personal. Sin embargo, es algo muy necesario para muchas personas, para todos casi, sentirse acompañados en estos momentos. Y la compañía no tiene que venir para que se nos quite el dolor, sino simplemente para conectarnos con otras personas, porque en el momento en el que eso se rompe, en el momento en el que esos vínculos tan importantes se van rompiendo, sentimos que todos los demás se nos van también. Nos empezamos a sentir de lo más solos, que nada más va a tener sentido, y el estar en compañía de estas personas que también son valiosas para mí, me van reafirmando la posibilidad de continuar. Ahí es en donde está la importancia, pero no para que esas personas hagan que se me olvide, o para yo hacer que se me olvide, porque eso no se va a poder. Y esto es algo que tendríamos que entender. Y como le decía, es un tema bastante complejo, pero creo que con esto vamos dejando unas cosas muy importantes en ese caminito. Y más ahorita en este tiempo de encierro en que tantas personas están perdiendo a sus seres queridos, el poder entender que esto es una experiencia que se necesita elaborar, que no hay un atajo y que no debería de haberlos. Y que hay muchas cosas, así como lo estábamos hablando de la ropa, en nuestra vida psíquica, que tenemos que reacomodar. Que nos tenemos que dar el tiempo para hacerlo. No hay prisa en eso. Bien, pero bueno, pues por el día de hoy, aquí vamos a dejar el video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Ojalá lo haya disfrutado. Si le quedan dudas, que seguramente sí, déjenlas ahí en los comentarios. Déjenos un like si le gustó el video, compártalo. Yo me despido por hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.